Bueno, un gusto estar aquí con esta concurrencia convocada por 5 CIMICs en el área de las ciencias y además vernos en 3D. Realmente es un gusto. Venimos cocinando esto desde prácticamente principios de año, buscando la fecha adecuada, la metodología adecuada. Y bueno, aquí estamos y bueno, esperemos que lo disfruten. Estos conversatorios los hemos venido conduciendo Darío y yo con diferentes instancias y con cada instancia vamos más o menos negociando el formato y en el caso de hoy sería primero una conferencia a 2 voces, ahí nos vamos dando la voz y después nos vamos a quedar con los sujetos identificados como masculinos de este público. Somos del Programa Integral de Trabajo con Hombres, que es parte de la Comisión para la Igualdad de Género de la UNAM, que ustedes saben se conformó en el contexto de la protesta feminista, sobre todo la protesta juvenil feminista en la UNAM, en un año con paros larguísimos y con un hastío acumulado de muchos años y de muchas generaciones. Y la SIGU, desde que se conformó, se planteó que había que hacer algún tipo de trabajo con hombres. Esto es debatido dentro del feminismo. Ayer estábamos con el círculo de lectura leyendo a una autora que defiende fervientemente la necesidad de trabajar no solo con los hombres en general, sino con los hombres en mi vida, ¿sí? como mujer, con el padre, con el marido, con los hijos, resolver, por lo menos desde la parte femenina, esa ecuación, ese enigma, esa problemática que significamos los hombres. Y bueno, consideramos desde la SIGU que también debemos de abrir espacios de reflexión, debemos de tender puentes entre todo lo que se sabe. A nivel de investigación se sabe muchísimo acerca de los hombres, pero esto no suele aplicarse a nivel comunitario en general y tampoco en las universidades. Aplicarse en términos de abrir espacios en donde los hombres podamos también reflexionar y que este trabajo vaya encontrando puentes con lo que hacen las comisiones de género, lo que hacen las personas orientadoras comunitarias, lo que se está haciendo a nivel de revisión curricular y el impulso también de cambios curriculares desde las ciencias duras hasta artes para dar una mirada, una perspectiva de igualdad de género. Entonces, bueno, espero que disfruten el recorrido y nos quedamos después los hombres aquí dialogando. ¿Cómo vamos a hacer con las diapositivas? ¿Tengo que hacer una seña? O no, es que está congelado, dice. Si alguien me lo descongela, yo lo intenté. Darío pensó que era por mi edad, que no sabía manejarlo, pero ahí está ya. Y si le podemos quitar el relleno de forma también, ahí está. Lleno de peripecias, pero así es. Bueno, si alguien... Bien, voy con el título, Los hombres universitarios ante la transición de género. Partimos de que estamos en un proceso, en una transición de género hacia la igualdad y que esto viene empujado desde décadas, siglos atrás, pero sobre todo en las últimas décadas y en los últimos años ha tomado más velocidad, sobre todo en las universidades. Entonces, en esta transición de género, realmente el empuje lo vienen dando las mujeres y pocos hombres, muchos hombres en la resistencia, muchos hombres en la confusión. Hemos platicado con muchos hombres en la UNAM que de repente están como sorprendidos de, bueno, esto que me están gritando las estudiantes en mi dirección, que de repente es mi instituto, pues de repente lo escucho también con la adolescente que tengo en casa. Y mi pareja ya me lo había dicho. ¿Sí? Entonces de pronto se juntan en la vida concreta de muchos hombres una serie de situaciones que no hemos podido atender debidamente y que no solo tienen que ver con el malestar de las mujeres, sino de repente empezar a develar el malestar también de los hombres. Bien, aquí estamos. Vemos aquí en esta imagen hombres en 3 etapas distintas de la vida.
Ese es uno de los determinantes también, o de las intersecciones. Yo no soy el mismo a los 10 años, a los 15, cuando salí de la prepa, cuando entré a la Facultad de Medicina, cuando hice mi servicio social, y bueno, cuando ahora estaría ya en una edad posiblemente jubilatoria. Uno mismo va cambiando también a lo largo del curso de vida. Entonces, eso es un tema interesante porque finalmente también hay cierta plasticidad interna que permite también acercarnos al cambio. Ayer en el texto de Bell Hooks veíamos cómo el cambio es lo único que es permanente. Todo el resto es movible, es perecible, y hasta la tierra misma está cambiando. Pero Bell Hooks dice que también lo que es permanente es el miedo y la resistencia al cambio. Y en temas de género, en general los hombres o nos resistimos abiertamente o a veces veladamente. Siguiente, ¿quién nos va pasando? No me gustaría decir siguiente. Entonces, ¿qué nos toca a los hombres en esta coyuntura? ¿Cómo nos afecta esta socialización que recibimos, esos mandatos de cómo me toca ser hombre en un contexto, en la familia específica en la que crecí, en las escuelas por las que discurrí, en el barrio, la ciudad o el poblado en el que crecí, en el ámbito laboral? Toda esa trayectoria está cubierta con toda una serie de mandatos que vamos a revisar. ¿Y ante qué retos nos coloca la protesta feminista? Esta protesta en cortito, pero también la protesta social en general. Siguiente. Pues sí. A ver, avanzo yo mejor, porque decir siguiente 40 veces también es un poquito. Gracias. Con la flechita, ¿verdad? Y le apunto. Ahí está. Ahora se regresó. Entonces, eso. Bien. Esta imagen es de la Universidad de Bolonia, obviamente Italia. Es la universidad más antigua funcionante en todo el mundo. Sabemos que había universidades también en los países árabes, pero ninguna de esas funciona actualmente. Y en esa universidad, fundada, no está completa, pero en 1088, si no mal recuerdo, había una predominancia de hombres, pero también había mujeres. Había mujeres que también estaban estudiando esto de lo universal, que cómo se entendía en esa época. Y ya se usaba este término de la alma mater studiorum, la madre nutricia de los estudios, que con la religión se fue entremezclando, sincretizando con lo que es la Virgen de Guadalupe. Pero no pasaron más de 300 años para que saliera este edicto que voy a leer ahora. A mí me impresionó cuando lo escuché por primera vez. 1377, casi 300 años después. Y dice así: ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión. Si pueden apagar las luces, porque lo más importante es la imagen que yo. Las luces de aquí, del estrado. La causa de expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, perfecto, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir a una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta, el tema de la honestidad de las mujeres, en esta universidad. A partir de ahí se dio la expulsión sistemáticamente y la prohibición después de que las mujeres entraran a las universidades, algo de lo cual no nos hemos recuperado totalmente si juzgamos no tanto la inscripción en casi todas las universidades de México, no tanto la cantidad de mujeres docentes o investigadoras, técnicas académicas, pero ya si subimos la escala de toma de decisiones, ahí es casi el 70% de hombres. Me ha tocado escuchar a muchas colegas diciendo: yo soy la primera mujer que está a cargo del Instituto de Física o de Biología o de Matemáticas, ¿sí? Y rectora no ha tenido esta universidad. La Universidad Veracruzana, de la cual vengo, ya tuvimos en dos periodos una rectora. Y en las pláticas que vamos dando, Darío y yo, pues vamos inventariando. Bueno, ¿cuándo se graduó la primera bióloga?
la primera psicóloga, y es a veces ya bastante entrado el siglo XX. La primera médica que entró a la Facultad de Medicina tuvo que tener un permiso de Porfirio Díaz, permiso especial para entrar a estudiar medicina. Y obvio no había baños para mujeres. A la hora de las guardias, las residencias, realmente significaba toda una problemática. La primera directora de la Facultad de Derecho, que la podemos trazar hasta 1551, en la Pontificia Universidad, fue muy reciente, en los últimos 10 años. Sí, la primera abogada que fue directora. Y así nos podemos ir en diferentes ámbitos. Entonces hay negros nubarrones en este ámbito del género. Esta es una de las muchas pintas de la facultad donde estudiaste tú, Darío. Y a mí me impresiona lo que ponen abajo: vivas y egresadas nos queremos. Yo cuando entré a la UNAM, y tú también, no nos planteábamos salir muertos, o sea, aprobados sí, o sea, la posibilidad de la reprobación al lado de la tesis, por ejemplo, pero el cuestionarse si voy a salir vivo de mi trayecto por la universidad o mi trayecto a la casa saliendo de la universidad, eso es algo que los hombres no necesariamente nos planteamos. Las primeras veces que mostraba esta diapositiva decía, bueno, es la protesta feminista la que nos tiene aquí, y no es cierto, es la persistencia del patriarcado que genera esta protesta. Esperamos que con todo el trabajo que se viene haciendo en las CINICs, las POCs, los cambios curriculares, este trabajo con hombres que estamos impulsando, podamos encontrar un espacio de mucho más bienestar para mujeres y para hombres. Aquí está la Facultad de Filosofía y Letras. Todo lo que dice ahí en los muros y en las ventanas realmente es muy... A mí me alarma, incluso me avergüenza. Yo hace 15 años vine, yo he venido poco a la UNAM, y enterarme que había botones de alarma en los baños de mujeres en la Facultad de Química. Y, ¿cómo? ¿Por qué no? En una universidad las mujeres no pueden ir al baño con confianza. Hubo una violación en la Escuela Nacional de Trabajo Social, también en el baño de mujeres. A mí me impresiona mucho, me avergüenza como hombre. Entonces las acusaciones de acoso, hostigamiento, sexismo, desigualdad, las desigualdades que hay sistemáticas, y la discriminación, no solo hacia las mujeres, sino también a la población de la diversidad sexual. Esta imagen la recuperé del 94 y me parece mucho a lo que está pasando actualmente con el patriarcado. Esta imagen del soldado fuertemente armado con una capacidad de matar en ese momento, pero que está echado hacia atrás, empujado hacia atrás por el enojo de estas mujeres indígenas. Vean lo delgado de los brazos, incluso ahí pareciera una mano infantil de la persona que no se ve. Dice Rita Segato, la masculinidad es una estructura basada en un pacto que es violento por definición, y dice las primeras víctimas de esa masculinidad hegemónica, dominantes, son los hombres en su proceso de socialización. Yo agrego, las principales víctimas son las mujeres, pero en el proceso de socialización que nos van limitando a los hombres, ella dice que los hombres somos las primeras víctimas y no nos damos cuenta porque hay ciertos privilegios todavía asociados a lo masculino. Ana Huesmes, de ONU Mujeres, habla de la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. Paso micrófono a Darío. Es la que no tiene leche. Ya, ahí se me escucha, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias también por la posibilidad de estar aquí, y retomando un poco al hilo lo que nos viene también compartiendo Beno. Nos parece importante en este contexto y en esta historia de larga duración que ya recuperaba Beno, de cómo la universidad como institución a lo largo de la historia ha sido un espacio sobre todo masculino, pero vemos que hacia el siglo XX también ha habido, digamos, mayor apertura. Pero poniendo, digamos, por contexto esa historia de larga duración, pero al mismo tiempo también considerando este elemento que tiene que ver con los aprendizajes, con la socialización que vamos recibiendo como hombres,
nos parece también importante partir de la estructura de la UNAM, quizá como precisar el contexto en el que nos movemos en la universidad, en el que si vemos, digamos, estas gráficas que tenemos acá, en un contexto en el que, por ejemplo, en el país tenemos el primer congreso paritario y hay, digamos, mayor paridad en el terreno, por ejemplo, de la política, vemos, podríamos decir, bueno, estamos en un proceso que se va nivelando quizá la población, la posibilidad de participar en la universidad. Como vemos aquí, la población estudiantil, tenemos que 51.3% son mujeres contra 48.7% de hombres, ¿no? Es decir, hay un mayor número de población femenina en la composición estudiantil, pero vemos, por ejemplo, la población administrativa también es muy cercana, bastante balanceada. En cambio, la población académica ya hay, digamos, un ligero desbalance. Pero bueno, viendo esto en contexto, más o menos hay, digamos, cierta paridad, ¿no? En ese contexto va avanzando, digamos, el proceso de generar igualdad de oportunidades, pero de pronto nos parece importante también contrastar esto, y si yo le muevo aquí, ahí está, que hay también procesos de, llamamos segregación vertical y horizontal, en el sentido de que si vemos, como decía Beno, los nombramientos en los, digamos, puestos de toma de decisiones, se ve ya, empezamos a ver un desbalance, ¿no? En ese contexto, algunos datos que tenemos, por ejemplo, hay mayor participación de las mujeres en cargos técnicos académicos, 51.5%, pero cuando vemos ya nombramientos académicos altos o nombramientos para la investigación, la participación de las mujeres cae a un 35%, ¿no? Y nos parece, digamos, importante poner esto en contexto, que es una dimensión, digamos, estructural, pero que de alguna manera también tiene que ver con procesos de organización del trabajo, incluso con estereotipos, con la idea, por ejemplo, de que el cuidado tiene que ver con los hombres. De pronto, los puestos, podríamos preguntarnos por qué los cargos técnicos administrativos hay mayor participación de mujeres y por qué en los puestos de toma de decisiones hay menor participación, ¿no? Y de pronto quizá tiene que ver con esta idea que se ha generado de lo femenino, tiene que ver con el apoyo, con el auxilio para ciertas tareas y digamos, una idea de que hay ciertas decisiones que recaen sobre todo en los hombres, ¿no? Entonces, en este contexto, nos movemos en ese terreno en que hay ciertas, incluso disciplinas, pensando en la ingeniería, la arquitectura, las matemáticas, que hay mayor participación de los hombres, menor de las mujeres, y hay otras actividades como ciencias de la salud, como la educación, la pedagogía, podríamos pensar, por ejemplo, que hay mayor participación de mujeres, ¿no? Estamos en ese contexto, pues, que tiene que ver con los aprendizajes también de género, ¿no? Y recuperando lo que sugería Beno, ¿no? Este contexto en el que vemos que ha habido una movilización importante de las colectivas, por ejemplo, en nuestra universidad y en otras universidades, y también a escala, por ejemplo, mundial y en América Latina, que muchas de las preocupaciones tienen que ver con eso, con la preservación de la vida, ¿no? Este es ustedes recordarán que la Facultad de Arquitectura estuvo tomada por largo tiempo, un paro de los más largos, cerca de 7 meses, y esta es una imagen de lo que se plasmó allí en el acceso a la facultad, donde dice: no estamos dispuestas a seguir saliendo de nuestros espacios, a sentirnos aisladas y tampoco a dejar que la libertad de ellos prive la nuestra. Y un poco la pregunta es también qué podemos escuchar de esto también como hombres, también como responsables de instancias de la universidad, qué es lo que están llamando y cuál es la preocupación que está ahí detrás, ¿no? Poco el contexto que deseamos, las pintas que compartía Beno, también de la movilización en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue importante la organización también de familias que buscaban y que habían perdido a sus hijas, por ejemplo, por feminicidios. Entonces estamos en un contexto en el que la universidad no está
al margen de un contexto de violencia, de desigualdad, y que de alguna manera también son variables que están presentes en el día a día, y que quizá la pregunta es ¿qué hacemos también como comunidad frente a un contexto en el que no hay seguridad y no hay un libre, digamos, desarrollo de la personalidad también para las mujeres en un contexto de violencia, ¿no? Y un poco recuperando un dato más de esta investigación que realizó el CIEG, el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, y la Comisión Especial de Equidad de Género en 2019, hicieron una serie bueno, una investigación en la que encontraron que 50% de las alumnas, 39% de trabajadoras administrativas y 35% de las académicas declaraban haber vivido algún tipo de violencia en el entorno universitario. Y que de alguna manera es algo que está gravitando en ese sentido en cuanto a la urgencia también por la movilización que tiene que ver con cómo modificar este contexto y esta situación en la que, como veíamos, el territorio, digamos, de la universidad de pronto no se siente que es abierto, digamos, para todas las personas y no para las mujeres. En este contexto, un dato más de las quejas presentadas entre agosto de 2016 y 2020, estos son datos de la Oficina de la Abogacía General, 1,486 quejas fueron presentadas y de estas 95% de los presuntos agresores, digamos, eran hombres. Vemos que esto tiene que ver con los aprendizajes y un poco lo que nos parece importante también es como hombres qué aprendemos y cómo aprendemos también a vincularnos, a distribuir el trabajo también y de qué manera se organiza lo público, digamos, el espacio universitario, pero también el espacio doméstico, y en ese contexto es que, digamos, nos parece importante pensar en la masculinidad como un factor de desigualdad que, como decía Beno, no tiene que ver solo, tiene implicaciones para las mujeres, tiene implicaciones para las personas de la diversidad sexual, pensando en 7,1% de las quejas fueron presentadas por personas de la diversidad sexual, pero también tiene implicaciones en cómo nos vivimos como hombres. Y un poco esa es la idea de llevar la reflexión en ese sentido, que son aprendizajes que de alguna manera van generando estructuras y van generando modos de relación que en este momento nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos con ese contexto, ¿no? Algunos elementos que son importantes también considerar es cómo se cruzan estos elementos pensando en el día a día de los institutos, de pronto en el día a día de las aulas de clases, de qué manera también tiene que ver con la edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué implica una mujer que además es joven, ¿no? ¿Cuáles son las dinámicas que hay de pronto? ¿Cómo hay ciertos institutos que son más masculinizados y que de pronto lo que hemos visto es que a veces no hay posibilidad también de escucharnos, y quizá tiene que ver con esos aprendizajes también que vamos teniendo de quién tiene la voz. Como hombres vamos aprendiendo también que tiene que ver el que tiene la voz. Soy yo el que se legitima también académicamente por los grados, y cómo vamos entonces generando también la posibilidad de abrir un contexto universitario que haya un mayor acceso, digamos, a la educación y a los derechos, y que tiene que ver también incluso con las jerarquías, ¿no? Lo que decíamos, hay ciertos cargos técnicos académicos que parecen menores o de menor importancia que aquellos cargos que tienen que ver con la dirección. Entonces, esto es, digamos, relevante ir considerando el contexto en el que nos vamos moviendo, ¿no? Y en ese sentido, nos parecía como importante compartirles este poema de Rosario Castellanos que se llama Entrevista de Prensa, que me permito leer, para dar cuenta de cómo esto se va también reflejando en la posibilidad de desarrollo, ¿no? De la personalidad. Y que ella dice, pregunta el reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio, ¿por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien como yo era pequeña, dijo que la gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan, y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. Se da cuenta
el vacío y junto a mí los otros chorreaban importancia. Y luego, ya madura, descubrí que la palabra tiene una virtud. Si es exacta, es letal como lo es un guante envenenado. Y quizá destacamos estos elementos que tienen que ver con el ciclo de vida, ¿no? Y que nos permite también ir conectando con esto que decía Beno, el aprendizaje de la masculinidad también tiene que ver con cómo vamos criando, cómo nos vamos aprendiendo, con probablemente entender que la educación tiene que ver con la disciplina, entender que, digamos, hay una esfera justamente que tiene que ver con esos aprendizajes que de pronto vamos creando la idea de que hay personas de mayor jerarquía que otras, que en el ciclo de vida el ser hombre y el ser adulto tiene que ver con tener la voz, por ejemplo. Pero aquí vemos como esta experiencia de Rosario Castellanos de cómo se va descubriendo también en ese proceso, ¿no? Y bueno, en este contexto, digamos, en el que se cruza lo estructural con también los aprendizajes, nos parece pues importante notar esto, que hay carreras que son más masculinizadas, que hay contextos por aprendizajes de género, pero que estamos en este contexto de transición y que se está modificando y que eso ahora, digamos, está en cuestión, ¿no? Y este es una publicación, una investigación también que se realizó en la Universidad de Intrusas en la universidad, que juega un poco con esa imagen que veíamos al principio de cómo la universidad históricamente ha sido un contexto masculino, pero que poco a poco va, digamos, abriendo y que la organización de las mujeres y la lucha en ese sentido y el reclamo de sus derechos va generando un espacio en el que vamos remontando, como veíamos, en cuanto a composición, pero que todavía es importante, digamos, continuar en este proceso de reflexión. Y en ese contexto, algo que hemos notado también en el trabajo del programa es que la participación de los hombres es inferior al 30%. Hay una idea también, y ahora digo, es interesante que estemos aquí más hombres y un poco la idea también de poder dialogar después es también escucharnos, ¿no? En ese contexto en el que esta participación puede ir incrementando y rompiendo también la idea de que el género no tiene que ver con nosotros, ¿no? En ese sentido, algunas ideas ahora Beno nos compartirá de cómo los hombres sí somos sujetos de género y en el modo en que nos comportamos, nos relacionamos, tiene que ver con esos aprendizajes y con ciertos costos también que pueden tener en el cómo nos vivimos, en la posibilidad de expresar emocionalmente o reprimir y cómo eso va también generando una serie de experiencias y de relaciones en el día a día, ¿no? Y un poco la idea, y para ir cerrando y ceder la voz a Beno en este punto, es que la masculinidad no tiene que ver con la naturaleza, no es algo, podemos decir, así somos y ya está, sino más bien son una serie de procesos de aprendizaje y que en ese contexto no es algo, digamos, inevitable, no está en los genes, sino más bien son aprendizajes. Y desde ese sentido, en cuanto son aprendizajes, hay una posibilidad también de relacionarnos y vincularnos y vivirnos desde otro lugar y de otro modo. Le cedo la voz a Beno. Gracias. Obviamente hay un cuerpo masculino, hay un cuerpo femenino, y eso va marcando mucho la vivencia. O sea, no es lo mismo vivir en un cuerpo masculino o femenino, pero no es una determinación genética que yo sea el homo faber, el homo proveedor, y ella la cuidadora nata. Eso, así se pensaba hace 20, 30 años, hace 200 años más todavía, y todavía en muchos contextos. A ver si vuelvo. Ahí está. Y vemos cómo esto se refleja de repente en caricaturas, ¿sí? Esta imagen del papá educando al hijo. Sí, hay que gritar. Tú grita como el que más. Y si te empujan en el patio, tú empuja más fuerte. Y a meter más goles que nadie, ¿eh? Machote. Solamente es una caricatura española. Y el niño así como diciendo, bueno, ¿por qué me estás cargando con todas estas cosas? Con muchos hombres con los que trabajamos, hablamos, por ejemplo, de la violencia en la trayectoria escolar o en el barrio. Y de repente llego con el ojo moro y el papá pregunta, ¿y cómo quedó el otro? Eso es lo importante. Y ahí sigue la clase de box.
Y de pronto, por lo menos en mi trayectoria boxística de 4 derrotas y 2 empates, primaria, secundaria, en ningún momento alguien se acercó para hablarme de negociación, de darme cuenta que quizás si yo había transgredido al compañero con una broma o me habían transgredido a mí, ni siquiera en la dirección de la escuela, es el reporte, y creo que eso todavía pasa en muchísimas de las escuelas. El machismo que vemos los hombres, el machismo que ven las mujeres, el iceberg, ¿sí? Hay muchas cosas que los hombres hacemos como prácticas cotidianas que no nos damos cuenta y nos lo están diciendo. Entonces, bueno, esperemos que esta plática ayude en esa dirección. Y algunos ejemplos universitarios. En mi universidad, en la Facultad de Arquitectura, aquí lo puedo decir, cuando llega otro edicto de que las tutorías ya no se dan en la casa del profe, en la casa del estudiante, en el café, se dan en el cubículo, preferentemente con la puerta abierta. Varios profes dicen, ¿y ahora nos van a quitar prestaciones? Nos van a quitar prestaciones, así como me dan la ayuda de despensa y la entrada a la tienda y ayuda para libros. El tener acceso a las mujeres jóvenes de licenciatura o de doctorado es una prestación. Ahí está esta titularidad sobre los hombres. Quienes tenemos un poco más de años acá, digan sí o no. Yo crecí con escuchando la idea de que a todos los hombres nos tocaban 7 mujeres. ¿Usted lo escuchó eso, compañero? No, pero el de atrás sí. Sí, sí. Es una cuestión generacional. Y ya la demografía decía que no, que estaba bastante pareja la población, pero a cada hombre le tocan, así como en la repartición, así como si fuera una cuestión bíblica. Otro ejemplo, este es de España, es que no entiendo por qué hacen huelga, por eso la hacemos. Esta sorpresa de qué está pasando con las mujeres de hoy en día. Víctor Seidler lo tuvimos como conferencista, nos habla de Inglaterra en los 70s, de cómo los hombres de repente entraron en malestar porque las mujeres querían estudiar carrera, no querían tener tantos hijos como ellos querían o no querían tener hijos, les exigían mayor participación en el trabajo doméstico y ya no se hacían cargo del trabajo emocional en la pareja. Esas 4 cosas nos las compartió y eso refleja mucho de lo que escuchamos en los hombres. Los hombres que no entendemos, que todavía no estamos entendiendo. Estuve en Chile y el decano de la Facultad de Salud, después de una larga huelga, más de 80 universidades entraron en paro o en toma, también empujado por el movimiento de las mujeres jóvenes. Y él dice, ahora me subo al elevador, entran las chiquillas, no las estudiantes jóvenes, no las jóvenes, sino las chiquillas, las estoy viendo como chiquillas, en una universidad, con su ropa de verano, y ya no sé si mirar al techo o mirar al suelo. No sé qué hacer con mi mirada. Hay algo en mi mirada que las puede incomodar y ya no sé si no puedo cerrar los ojos porque no voy a ni siquiera dar cuenta en qué piso para. Esto se lo comenté al vicerrector de Poza Rica unos meses después, como un ejemplo, y él me dio la respuesta. Dígale que mire hacia adentro. Es hora de que empezamos a mirar hacia adentro los hombres, no tanto quejarnos de lo que pasa afuera, sino empezar a ver qué está pasando entre los hombres, en las relaciones con las mujeres y a lo interior de uno mismo. Y esto nos permite abrir quizás nuevas formas de estar en el mundo y revisar nuestro ciclo. Aquí otra está el curso de vida, pero transgeneracional. Las cosas que decía mi abuelo, las cosas que aprendí de mi papá, las cosas que tengo incorporadas, incorporis, ¿pueden ser distintas o no? La misma pregunta del inicio, ¿qué con estos cambios de género? ¿Quién nos va a salvar? Pues no va a ser ni Batman ni Robin, esta la voy a presentar mañana en Ingeniería en el Multiverso. Este dibujante de banqueta logra algo casi en 3D. Tampoco nos van a salvar las mujeres, nos van a estar esperando quizá un tiempo, nos van a estar demandando, pero es algo que tenemos que empezar a resolver internamente los hombres. Elizabeth Badinter hace 30 años ya hablaba de cómo los hombres caminamos una tablita muy estrecha entre no ser vieja, ¿se acuerdan del último vieja? Hasta las niñas corrían, último vieja, hasta las niñas corrían porque nadie quiere ser vieja. El no ser maricón, homosexual y demás, del otro lado, y no ser niño.
con esos tres nos vamos entrando a la adolescencia y vamos caminando esta tablita en donde estamos viendo una clásica ejecución en un barco pirata del siglo XVIII. Y no solo ha cambiado, sí la puede pagar, no hay problema. No solo ha cambiado, están cambiando las relaciones de género, sino que aparecen nuevas formas de diversidad que de repente a los hombres nos cuesta reconocer. El reconocimiento de la homosexualidad y todo este fenómeno trans que está apareciendo ahora como parte que estaba escondida, estaba velada y que de pronto ya está reclamando ciudadanía y derechos. En el curso de vida, sobre todo durante el paso por la secundaria, la adolescencia, se van cristalizando toda una serie de elementos. Se va restringiendo la expresión emocional de la tristeza, el miedo y la ternura. Quedan el enojo y la alegría. Ayer justamente con el grupo, con el círculo, era interesante porque leíamos una autora que dice, es importante que los hombres empecemos a reconciliar mente con emociones. Del cuerpo ni siquiera hablamos, mente con emociones. Y al final del debate fue, ¿es legítimo o no en una universidad reconocer las emociones? Y había una posición, digamos, del lado de uno de los compañeros diciendo, no, esto tiene que quedar fuera, aquí estamos haciendo ciencia, aquí el tema de la razón. Sí, pero la emoción, si la reprimimos, sabemos que sale de otras formas. Se limita el autocuidado y el cuidado de los otros, el heterocuidado le llamo yo, se estereotipa la conducta sexual, escuchen mucho de la música, todavía hay un estereotipamiento de la sexualidad muy fuerte, se registran roles y conductas y ya desde secundaria y bachillerato muchos hombres jóvenes son factores de riesgo para las mujeres en el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión social, entre ellas el VIH y distintas formas de violencia que han llevado a concebir como tema o como problema la violencia en el noviazgo, no solo en las parejas ya establecidas. Esta es una sistematización de varios talleres con hombres en diferentes contextos, en donde preguntamos, casi siempre empezamos los talleres, y bueno, ¿cuáles son con qué mandatos creciste? Como lluvia de ideas. ¿Qué escuchaste o qué miraste en tu trayectoria de vida? Y hay un montón de mandatos y un montón de prohibiciones, y leo algunas. El hombre es fuerte, fornido y formal. En mi época era el hombre es fuerte, feo y formal, y ahora actualmente es con dinero. Es peleonero, bebedor, mujeriego, es cabrón, hace las cosas bien como hombres, no todo es negativo. El hombre debe resolver sus problemas, faltaría ahí por sí mismo. Y después un montón de nos, no llora, no se deja, no de ser puto, es el lenguaje que utilizamos, no es femenino, no de ser pendejo, otra más. Arriba, no de chillar, no es llorar, no de chillar. Quienes chillan son los animales y las niñas. No es niña, no es marica, no. Entonces, dice Raymond Williams, es como si entráramos en un embudo, ¿sí? Con fronteras de lo que no podemos transgredir y algo que nos empuja hacia adelante, como lo que empuja a este niño que quizá no quiere lanzarse con la patineta por esa pendiente bastante marcada, pero que está escuchando este tipo de cosas de parte de los compañeros. ¿Tú estuviste en Freinet, Morena? No estuviste en Freinet. En la secundaria un día, en la primaria un día me encuentro a uno de los compañeritos de mi hija, iba en quinto de primaria con un pelvipédico, con un yeso, toda la pierna hasta la pelvis. Y digo, oye, ¿qué te pasó? No, pues estábamos jugando por mi casa, yo vivo por la carretera, yo grité, último vieja, estaba neblinoso, estaba resbaloso y me atropellaron. Y casi lo matan. Y le digo, ¿y te convertiste en vieja? Me dice, no. Fue el último, pero casi se convierte en lisiado. Entonces, el poder, digamos, de esas consignas del currículum, de lo que ocurre entre los chavos y las chavas, lo que ven en los videojuegos es bastante poderoso. Esto nos lleva a la caja de la masculinidad. ¿De qué está compuesta la caja? Ser autosuficiente. Ahí está, el hombre debe resolver problemas por sí mismo. Esto que vimos empíricamente lo sistematizaron los compañeros del Instituto Promundo. Debo ser fuerte a nivel emocional, que es no mostrar las emociones consideradas como femeninas, que realmente son humanas, y la fortaleza física. El atractivo físico, Manon Tropo,
vestir y verse bien, pero no usando colores rosas o incluso el lenguaje corporal que tenemos que usar los hombres. Los roles rígidos tradicionales siguen todavía siendo fuertes. La visión sexual del trabajo, ¿sí? Que se ve también en las carreras, lo que planteaba Darío. Idealmente el hombre como proveedor y la mujer en la casa como proveedora también de cuidados de la casa y de los hijos. La heterosexualidad, que es parte de la diversidad sexual, pero remarcada por la homofobia. Y vean todo lo que ocurre, no sé si les ocurre, pero a mí me sigue ocurriendo, los diálogos que hay en el ámbito del deporte, y eso que yo juego tenis, pero la homofobia y la feminización, esa tablita, ocurre cada rato, incluso internalizada. Hay un arquitecto que cada vez que falla la pelota dice, ¡ay, estás jugando como niña! Pues sinceramente nunca he visto jugar a Venus Williams, porque jugar como niña, aguas, ya quisiera yo. ¿Sí? Entonces, remarcada por la homofobia y la misoginia también, la hipersexualidad, un hombre de verdad nunca diría no al sexo. La violencia y el control, la agresión es algo mucho más en el ámbito de la biología. La violencia tiene que ver con el poder. Pierdo el control, entonces ejerzo violencia. Y eso es lo que hay atrás de muchísimos de los feminicidios. En el momento en que pierdo control de ella, pues finalmente termino controlando su vida, matándola, como el preso número 9. Y el ser proveedor. Un hombre de verdad aporta el gasto del hogar. Aunque algunos hombres, tengo casos cercanos que hombres que incluso renuncian al trabajo después de un divorcio, con tal de que no le quiten parte de su pensión. Entonces, de repente, eso de la provisión también lo veíamos ayer, que no es que ocurra, puede disociarse también. Algunas escenas de este año. Esto pasó en marzo, accidente. Joven muere ahogado en la laguna de la Marquesa tras broma de su amigo. ¿Cuál fue la broma? Quitarle los tenis y aventarlos al lago. Y estaban alcoholizados. Y el cuate no sabía nadar. Nunca salió. ¿Broma? ¿Accidente? No, es la masculinidad actuando. Estuvimos trabajando bastante tiempo con la Autónoma Nuevo León, en donde la gente de orientación vocacional decía, el hecho de que se estrellen en los periféricos, en los pasos a desnivel, alcoholizados el sábado en la noche, el hecho de que las chavas de medicina tienen una tasa de embarazo más alta, el hecho de que haya suicidio en las universidades, ¿es algo que nos toca a la universidad o no? Ellos dijeron que sí, sí nos toca a la universidad. Y semanas después, la tremenda violencia que se dio en Querétaro, ¿sí? En el estadio, el partido Atlas contra Querétaro, que hombres desnudados, inconscientes, enviados al hospital, algunos con secuelas. Y dice el gobernador de Guadalajara, esa violencia no fue un pleito normal. Qué interesante. Es normal que se peleen, aquí en Seúl y en otros lados, es normal que se peleen, son hombres, las barras bravas en Argentina, pero este no fue un pleito normal porque se pasó de la raya. Y tampoco fue un pleito normal lo que pasó en los Óscares. Will Smith poniéndose la capa del vengador, golpeando. Hace 20, 30 años eso hubiera sido avalado y evaluado y alabado positivamente, ¿sí? Y esta vez hubo una censura muy interesante. Y mientras las jóvenes feministas de la Ciudad de México recordándonos que siguen muriendo 10, 11, 12 mujeres al día en el país por feminicidio. Entonces ahí tenemos la triada de la violencia masculina que planteaba Michael Kaufman, la violencia hacia las mujeres, pero también a otras poblaciones, no lo voy a leer todas. La violencia entre hombres, en amarillo, ¿sí? Marte, que eso esta cuestión de que los hombres como esencia somos no marcianos, sino que Marte nos rige, y ahí falta toda la violencia ligada al narcotráfico. Y la violencia hacia uno mismo, que es el descuido de la salud, los riesgos y los suicidios. Y a partir de 2 o 3 veces que he trabajado con gente del ámbito que tiene que ver con el medio ambiente, ecología y demás, dicen, te falta un cuarto ámbito, que es la violencia hacia la naturaleza. De alguna forma yo considero que el antropoceno es en gran parte un androceno.
No es el antropos, no es toda la raza humana en total, sino es sobre todo la parte masculina con un modelo de desarrollo de apropiación de la tierra como si fuera una mujer, la naturaleza, poseer la naturaleza, que eso nos viene desde siglos atrás. ¿Qué consecuencias tiene esto en la salud? Darío ya lo mencionaba. Y eso aquí es ya hablando del lado de los hombres. ¿Esto qué costo tiene para nosotros? Tuvimos la fortuna de hacer el primer reporte para la Organización Panamericana de la Salud sobre masculinidades y el impacto en la salud de los hombres. De diabetes, de problemas cardíacos o cerebrovasculares, más o menos después de los 40 años, morimos bastante parecido, hombres y mujeres. Pero en este cuadro sacamos las causas en donde había un mayor índice de masculinidad o una mayor proporción de hombres que mueren. Creo que tiene señalador, pero me da miedo de repente buscarlo, no importa. Vemos las muertes violentas, homicidios, accidentes viales. Recuerden el accidente de la cantidad de motociclistas que se mataron regresando a la Ciudad de México o yendo hacia Cuernavaca. Están los suicidios, están los ahogamientos, el que se ahogó ahí en la Marquesa. Decía un alumno mío de salud pública que trabajaba en prevención de accidentes, es que se nos vienen de otros estados a ahogar aquí a las playas de Orga, así como vienen a generarnos problemas, se nos vienen a ahogar aquí y no saben nadar. Y la exposición a fuerzas mecánicas que tiene que ver con el tema del trabajo, los trabajos más peligrosos, y ahí están los mineros de Coahuila, los trabajos más mortales, esas lo siguen haciendo los hombres. Desde limpiar las ventanas de rectoría hasta otro tipo de trabajo. Los trabajos más estresantes los hacen las mujeres. Enfermedades ligadas con el consumo de sustancias. La mitad de las cirrosis hepáticas, el consumo de drogas ilícitas y el consumo de alcohol lícito. Que es interesante esta disociación en la persecución del tabaco, pero la permisividad en cuanto al alcohol. Y el VIH-Sida. Y todas estas están por arriba del 67% en la proporción de hombres y llega casi el más alto, tiene que ver con el 88% de los homicidios. Y de repente uno dice, pero entonces ¿de qué se quejan las mujeres de los feminicidios? Si hay por cada mujer que muere asesinada, hay 7, 8 hombres que mueren asesinados, sí, pero matados por otro hombre. Es muy raro que una mujer, no por falta de ganas, intuyo, mate a un hombre, que lo lleve a efecto. Y es noticia a 5 columnas, ¿sí? La hiena que mató a sus hijos, por ejemplo, este tipo de situaciones. Es muy raro que una mujer mate a otra mujer, ¿sí? El porcentaje inmensamente mayor de muertes por hombres es por otro hombre. Y en la vida de las mujeres, pues no aparecemos los hombres, por ejemplo, en los homicidios, esos 22,000, más de 22,000 casos, generalmente es perpetrado por hombres, y los accidentes viales no se registra sistemáticamente quién iba manejando, cuando hay 37,000, casi 38,000 mujeres que mueren en todo el continente. No son datos de México nada más. Y los pocos datos que hemos encontrado es que hay una proporción mucho más grande de hombres al volante cuando hay accidentes mortales. Esto también se cruza con lo que actualmente conocemos como interseccionalidad, con la clase social, con la migración, con la etapa de la juventud. Actualmente ser joven es un riesgo en Brasil, en México, en Honduras, en El Salvador, en las ciudades, en las grandes ciudades en Estados Unidos. Ser indígena o afrodescendiente, no ser heterosexual o no parecerlo suficientemente, no parecer suficientemente hombre es un factor de riesgo. Tener una enfermedad o una discapacidad y el desempleo, que le pega en el centro a este elemento de la identidad que es tan importante, que es el ser trabajador y proveedor. Tratando de juntar todos estos elementos, ya no pudimos insertar esto en el reporte, me vino la idea del iceberg, de lo que se ve y lo que no se ve, pero todo esto está oculto a plena vista, dice Peter Baker en Inglaterra. Todas estas manifestaciones de la masculinidad están ocultas a plena vista, pero no las articulamos. El tema de los homicidios, el tema del abandono familiar, el tema de la cantidad de hombres que están encarcelados, el costo que tiene para seguridad pública, toda la parte ligada al narco y la delincuencia, los crímenes de odio. Todo esto tiene un cariz
eminentemente masculino. Esto nos podría llevar a considerarnos como finalmente las víctimas del siglo XX, XXI. La idea no es esa, decir, ay, pobrecito, los hombres nos morimos más rápido, sino ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Vean esta lámina, qué interesante. Abajo dice, esta es la vida. Así es, la normalización. Hombres tomando, de izquierda a derecha, hombres acuchillándose, hay uno desangrándose en el suelo, está por intervenir la autoridad, y en el otro extremo, hombres interactuando con las damas, solo se ven las faldas y los pies de las damas, y un barril, un tonel de alcohol. Entonces la idea es que podamos ir generando esta perspectiva crítica, reflexiva, en torno a la masculinidad, sabiendo que la experiencia de ser hombre es mucho más amplia que ser riesgo. O sea, de repente yo empecé hablando del hombre como factor de riesgo y no es la masculinidad hegemónica, la masculinidad dominante como factor de riesgo para las mujeres y también para los hombres. ¿Y qué podemos aprender de los hombres que no son riesgo? O que no son riesgo en todos los ámbitos de la vida. También estamos trabajando sobre esa parte. Cuando tengan un rato, junten a los hombres en sus familias y vean esta película si es que no la han visto. La máscara en la que vives. Realmente es un excelente documental que explica mucho mejor que yo, mucho más gráficamente, este proceso de la incorporación de la masculinidad y los riesgos y las consecuencias que tiene, señalando también algunos espacios en donde se están construyendo otras formas de ser hombre, la amistad, por ejemplo, en la adolescencia, la paternidad como dos ejemplos. Venimos saliendo de la pandemia, ya tocaba. Y en la pandemia se vio la recarga también del trabajo en las mujeres. Y durante la pandemia leí el libro se me fue, de Rosa Montero, La imposibilidad de volver a verte, sobre Marie Curie, y cómo Marie Curie dice, bueno, tanto él como yo, Pierre y yo, queríamos seguir desarrollando nuestra carrera, pero a mí me tocaba ver qué hacíamos con nuestra hija. El abuelo de repente ayudaba, contratamos una mucama y gracias al apoyo familiar pude cumplir con mis tareas. Era tarea mía. Y eso que tuve apoyo, pero era mi problema. Y eso lo escuché también cuando se hizo un evento, está diciendo que sí la compañera, hubo un evento con universitarias y escuchamos lo mismo. Sí, mi marido le está entrando más, pero realmente quien administra, quien gestiona, quien es gerente de toda esa situación soy yo. Y vean esta mamá cómo ya resolvió el problema, ya hizo su estudio, su grupo focal para cuáles son los problemas más comunes de sus hijos. Y bueno, los problemas, 95% de los problemas o las preguntas que pueden hacer, mientras mamá está trabajando, ahí están resueltos. Los hombres sí le entramos más durante la pandemia al cuidado y a la crianza, pero la brecha de horas que había entre hombres y mujeres se amplió durante la pandemia. ¿Existen los hombres no violentos? Sí. Hay un colega, Félix Nava, que vino a hacer su tesis doctoral en psicología en Jalapa y dijo, yo quiero estudiar los hombres violentos. Ya los conocemos, ya se sabe mucho. ¿Qué tal si buscamos a los no violentos? ¿Esos dónde están? En la Facultad de Artes, en el Instituto de Ecología, en un centro de yoga. ¿Dónde los buscamos, no? Los encontró en diferentes ámbitos y le preguntó a las mujeres, porque estudió a las parejas. Y las mujeres, estas mujeres se sienten seguras con hombres, es una lista de verificación que escuchan, se adaptan a los cambios, entienden y aceptan diversas situaciones de pareja, son flexibles, expresan con claridad sus deseos, se dan espacios para sí mismos, comunican lo que sienten, no con gruñidos ni con silencios de 2 días, están dispuestos a aprender, pueden cambiar de opinión, conversan y retroalimentan. Tan mucho, tan poco como esto. Y no solo con la pareja, sino con las hijas y también entre hombres. Entonces, esto lo sacamos justamente en el ámbito de la convivencia. Entonces, la masculinidad, igual que las instituciones, igual que la UNAM, va a ir cambiando con la presión y la influencia de fuera, pero también tiene que nacer desde dentro. Y lo mismo dice Bell Hooks en su texto, ¿no? Este fuego, ¿sí? Que nos está quemando desde fuera, pero tiene un fuego desde dentro que nos pueda llevar hacia el cambio. Entonces, tanto el ámbito educativo, el sector salud, aquí está Paulo Freire, que habla de esa
de esos aprendizajes significativos de los hombres. El tema del acoso es un tema muy importante. Aquí en el Parlamento Europeo las mujeres dicen, basta, a mí también me han acosado. Y este hombre joven, en vez de incomodarse, sí, es nuestra responsabilidad. No basta decir con que yo no he acosado, sino que yo también tengo que hacer algún tipo de trabajo con los otros hombres y con los hombres jóvenes que están a mi cargo para terminar con la problemática del acoso que ha llevado a la cárcel, incluso al suicidio y algunos a la impunidad, a muchas personas que son, por ejemplo, en este caso, en el ámbito de la cultura, ¿no? Harvey Weinstein, Polanski, Domingo, que no se ve tan plácido últimamente, y Armando Vega, que se suicida en su casa estando su hijo de 10 años ahí. Esa huella realmente es así como, hasta en la forma de suicidarse puede haber violencia, eso también lo trabaja Rosa Montero. Describe un suicidio enfrente de la pareja, así como diciendo, mira, o las cartas de los suicidas también, de repente la carta deja una estela de venganza y no solo el deseo, quizá legítimo, decir, bueno, yo ya quiero desaparecer de este planeta. Universidad de Guanajuato, por toda la problemática de los feminicidios, ahí están en las escaleras de ingeniería. Esto está permeando en todas las universidades, en la Universidad Veracruzana también, en sociología. ¿Qué dice el tendero? Mi amor, ¿por qué tan solita? Y esto pues hace 30 años era legítimo, ni siquiera nos enterábamos si incomodaba a la joven o no. Actualmente tenemos que escuchar que eso incomoda. ¿Sí? ¿Por qué tan solita? Pues está sola y ¿qué? ¿Sí? Llegan 5 mujeres a un bar y el capitán les pregunta, ¿vienen solas? No, imbécil, venimos 5. O sea, solas porque vienen sin hombre, ¿no? Esta idea de que la mujer está sola sin hombre y es abordable. Las niñas con falda se sientan enfrente. Las diferentes manifestaciones que hemos visto en Zoom, no te puedo pedir sexo porque estamos ahorita en la virtualidad. Y fue grabado el profe de ciencias químicas. Es la impunidad total. ¿Qué hacer? ¿Segregar? ¿Como en el metro? ¿Hasta cuándo tendrá que estar segregado el metro antes de que podamos viajar? Como en muchos países, aquí imagino que hay gente muy viajada, donde hombres y mujeres viajan juntos en el metro, en otros ámbitos. ¿Tenemos camiones rosas? Sí, ya empieza a haber camiones rosas también en Jalapa. Poner botones de pánico. Los hombres tenemos que empezar a evolucionar y empezar a parar a los otros hombres que se están quedando atrás. Este diagnóstico lo vamos a hacer después y es como colorímetro, decir, bueno, ¿cómo me ubico ante esta demanda de cambio de los hombres? Dejamos quizá de último el video. Que no sé, creo que como empezamos un poco más tarde. Hola, pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para hablar de aspectos básicos del feminismo. Pues gracias por invitarme, Marco. No, gracias a ti. He recibido ciertos reportes de comportamiento, pues, poco favorable para las mujeres y por eso te agradezco que des esta charla, Nancy. Yo perfectamente entiendo por lo que ustedes están pasando. A final de cuentas, crecí con puras mujeres y estoy casi seguro de lo que nos vas a compartir, pero por favor, adelante. Bueno, para hablar de feminismo, lo primero que tenemos que entender es que el machismo está arraigado en la estructura de la sociedad. Ese es para ti, Omar. Checa bien lo que mandas por el celular, porque hay unos mensajes ahí que tengo guardados que, bueno. Bueno, todos los hombres en mayor o menor medida tienen actitudes machistas y eso es lo que... pero bueno, todos, son todos, ¿no? Porque acá mis ojos también tienen sus actitudes machistas. Bueno, en realidad no se puede culpar a una mujer de tener actitudes machistas porque la mujer fue creada en una sociedad que beneficia al hombre por encima de la mujer. Sí, pero ahí sí tenemos un punto porque machismo es machismo, ¿no? O sea, yo no tolero un machista. No puedo tolerar un machista, así sea mujer, hombre, perro, gato, paracaidista, gay, machista, o sea, no. Bueno, ¿por qué no mejor vamos al primer concepto, que es el concepto de manterrupting? ¿Cómo? Manterrupting. No, yo creo que vas a tener que hablar más fuerte para que se escuche hasta allá. Ok. Manterrupting es cuando un hombre interrumpe en repetidas ocasiones a una mujer. Hay estudios que demuestran que una mujer es interrumpida 130 veces más que el hombre. Caray, ¿estás segura? Marco, no estás poniendo atención. Escucha lo que ella te está diciendo. No, claro, solo quería apuntar ahí. Sí, pero tienes que poner atención. O sea, porque ella está hablando de cosas que pues ella sabe. Ah, no, sí, eso desde luego. Solo que creo que el número es el que no está bien. No, no, está bien. La cifra 130% es casi el doble. Pero el doble de qué podría ser la mitad.
O sea, depende de cómo lo veas. No, yo creo que pues, son cifras mundiales que van ahí. Pero te refieres al porcentaje o el número de repeticiones. No es lo mismo 130 Claro. veces que No, eso sí, 130%. totalmente, totalmente. O sea, yo lo que sí seguro creo es que son cosas que pasan, ¿no? Sí. Y que han pasado en este Eso ambiente. seguro, sí. Y hay que tener mucho cuidado con Sí, eso, sí. ¿no? Continúa, continúa. ¿Ok? Bueno, el siguiente concepto es el concepto de mansplaining. ¿De qué? Mansplaining. Mansplaining es cuando un hombre se siente con el derecho de explicar lo que acaba de decir una mujer. Ya. Sí, no. Conozco muy bien el concepto. Ok. O sea, lo que Nancy quiere decir es que se trata cuando un hombre toma la palabra para explicar lo que una mujer acaba de decir, ¿no? O que un hombre explica algo que una mujer estaba explicando, pero interrumpiéndola, ¿no? Digo, a nosotros afortunadamente, pues gracias a Nancy, ¿no? Que estamos aprendiendo, estamos entendiendo a no repetir estas conductas. Sí, ¿O no, Nancy? sí. Qué inteligente, ¿eh? Juan Carlos, qué inteligente me Sí, saliste. no, o sea, es inteligencia emocional. O sea, yo también tengo mamá, tengo hermanas, todos tenemos mamá. Sí, caray, hay que poner atención en todo eso. Ok, el siguiente concepto es importantísimo porque es muy grave. Es el concepto de gaslighting, ¿ok? Es cuando un hombre disminuye a una mujer psicológicamente a tal grado de que la mujer empieza a dudar de sí misma. Es, Qué locura eso, qué locura. ¿Cómo un hombre le va a decir a una mujer que está loca? ¿No? Digo, a menos que estuviera loca. Y le No, claro. No, por ejemplo, en mi casa, mi mujer siempre tiene la razón. Siempre, siempre. No, porque cuidado que... No, mi amor, lo que tú digas, lo que tú digas. No les hagas caso, es puro cotorreo, ¿eh? Pero Nancy, muchas gracias, corazón, por haber venido. Bueno, ahí está la prueba, ¿eh? Ahí está la prueba de los que dicen que las feministas son feas. Miren nomás, esta güera, qué chulada. Y todas las feministas fueran tan guapas como tú. Sí, pero bueno, Nancy, otra vez, princesa, gracias. Te pido que te retires, vamos a seguir trabajando aquí. ¿Sí? Muy bien, pues hay que apuntar todo. Sí, sí. ¿No? ¿Sí? Va. Ahora sí, a lo serio. hola, pues Bueno, si hay alguna semejanza con reuniones académicas o consejos técnicos, lo hemos pasado en muchos lados y hasta los hombres reconocemos, sí, sí es cierto, sí es cierto. Bien, no partimos de cero en el trabajo. Esta imagen nos gusta mucho porque es una draga tratando de sacar el barco que atoró el canal de Suez. Entonces, esta plática o una hora de taller realmente no va a sacar el barco de la barranca o del canal, pero hay mucho avanzado. El CIEG está impulsando, si gustan mañana a las 5 vamos a hablar de eso, una vez al mes, una reflexión sobre 30 años de trabajo con masculinidades en la UNAM. Hay iniciativas también desde hace tiempo, pero en general han sido más o menos dispersas, poco evaluadas y con una población relativamente limitada. Lo que pretendemos, y por eso nos atrevemos a ponerle la I de integral, es tener una mirada que aborde diferentes aristas en el trabajo con hombres. Uno, el urgente trabajo focalizado con hombres que han sido acusados o señalados por violencia. Esos grupos empiezan ahorita en muy poco tiempo, en octubre, con hombres remitidos por la Defensoría, pero también esperamos que por titulares de diferentes dependencias. Que salí en un tendedero, bueno, hay un espacio donde yo puedo ir a entender por qué salí en el tendedero, aunque me alarme tremendamente y me sienta inocente, pero algo de repente puedo aprender sobre esa situación que me pone en crisis. El trabajo comunitario preventivo, hoy abrimos el primer círculo de reflexión para hombres presencial en rectoría, acaban de terminar hace un ratito. Todo el trabajo de la corresponsabilidad de cuidado en general, pero también apuntando a la parte que nos toca a los hombres y la promoción de la igualdad de género a través de elementos. Darío está en el área de comunicación también y a través del arte. Entonces, tener como varios ejes que nos permitan acercarnos. Y esto junto con cambios en el protocolo, se está tratando de cambiar otra vez, el trabajo de la Defensoría, las mismas sanciones, el hecho, gran parte de la protesta es porque hay denuncias y no pasa nada con las denuncias. Entonces, las mismas sanciones nos ayudan a los otros hombres que todavía no entendemos, a por lo menos a cuidarnos. El trabajo de las comisiones, el trabajo de las personas orientadoras, el trabajo con las mujeres y población sexodiversa, el trabajo con estudiantes que se va a abrir en octubre a nivel de bachillerato, con una mirada preventiva. Todo esto en conjunto nos puede ayudar a que nuestra universidad y nuestra sociedad sean un lugar seguro
un lugar empático, de confianza, de seguridad, faro de luz, refugio. Qué interesante. Estas son frases textuales de los talleres participativos que tuvimos con autoridades universitarias en el primer año de la CIU. Queremos lo mismo. Muchas gracias. Ahí están nuestros correos. Y creo que daríamos un tiempo para algunas preguntas quizá de las compañeras. Y después ya nos vamos los masculinos a trabajar un grupito afuera y otro grupito acá. Quizá Sí. 2, 3 preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues de aquí tenemos tiempo o comentario. Nadie. Bien. En línea no tenemos nada tampoco. Entonces, pues bueno, parece que todo quedó. Bien, entonces nos da pena, pero pedimos que las Acá, sí, por acá hay un nos comentario. dejen. A ver si. Aquí. Muy interesante, muy ilustrativa, muy informativa. Y me gustaría saber cómo se coordinan todas las que nombran. Ahí se me hacen muchas. ¿Y cómo se le hace para coordinarse? Se refiere a las acciones que nombraba ahora. Bueno, pues como decía, un poco la perspectiva es trabajar desde lo preventivo, es decir, nos parece importante también en ese sentido, en cuanto a que son aprendizajes, ¿no? De la masculinidad que tienen que ver con modos de relación. La parte preventiva es muy importante, quizá de cómo podemos hacer consciente, ¿no? Esto que vamos aprendiendo y que de alguna manera tiene ciertos efectos, como nos mostraba Beno, también costos en el propio, o sea, en la propia vida en cuanto a la salud, de manera que lo preventivo es importante como para volver consciente de lo que a veces no tenemos tan consciente, ¿no? Por ejemplo, en nuestro papel en el contexto universitario como profesores, pero también en casa como padres, ¿no? Entonces, la parte preventiva es importante y a eso van los círculos de reflexión. Por eso, decía Beno, es integral, porque además de que está esa parte preventiva, también los grupos de trabajo con hombres justo apuestan a atender el tema de la violencia cuando hay alguna denuncia formal en los canales institucionales de la universidad, ¿no? O sea, en ese sentido, parte del proceso ha sido un diplomado que se realizó de agosto del año pasado, que concluyó en abril de este año, a través del cual se formaron 45 profesores de la universidad, investigadores, pero también administrativos de distintas formaciones, no solo de las humanidades, sino también hay colegas hay alguien que está en biomédicas, por ejemplo, alguien que está en ingeniería, de matemáticas, o sea, fue diverso en ese sentido. Entonces, la estrategia apuntó un poco a generar personas que pudieran facilitar esos espacios. Entonces, en ese proceso vamos de ir abriendo círculos de reflexión, pero también grupos de trabajo y al mismo tiempo abrir, bueno, espacios como este en el que nos invitan, nos parece importante ir, digamos, sembrando esa inquietud y esa curiosidad también para pensarnos en comunidad, ¿no? Una parte importante de la CIU es el elemento comunitario, como decía Beno, las CINICs, las POCs, que nos permite pensarnos también como, es decir, esto que decíamos quizá muy abstractamente, la estructura, que tiene que ver con espacios que son masculinizados, espacios feminizados, con ciertos estereotipos, pero al mismo tiempo, al final los reproducimos y la posibilidad de cuestionarlo implica que no lo incorporo y entonces descubro otros modos de vincularme. En ese sentido, la comunidad universitaria como comunidad nos parece importante desde ahí sembrar cómo generamos espacios seguros, cómo generamos esta reflexión de que hay personas que no se identifican como hombres, que no se identifican como mujeres y que tienen, digamos, los mismos derechos que cualquiera, ¿no? Y en ese sentido, hablar de una comunidad segura implica mover, digamos, a la reflexión sobre eso que hemos aprendido, ¿no? Los cambios curriculares, como mencionaba Beno, sí, concretamente en la coordinación hay un área que se encarga de ir coordinando y acompañando cómo el currículo también se va atravesando de la perspectiva también de género, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues tiene que ver tanto con lo cotidiano, con los aprendizajes, pero también pues con procesos institucionales como el diseño curricular. No sé si Beno quiere agregar algo más. Bueno, por acá hay otra intervención. Buenas tardes. Parecería todavía un gran camino por recorrer. Parece también ser una guerra de guerrillas, ¿no? En donde hay muchos frentes en todo el tiempo. La pregunta es, ¿cuál sería el primer gran hito que hay que alcanzar? ¿Cuál sería ese primer gran paso que quieren dar, que ustedes visualizan en este momento? Yo creo que son muchos pasos y hoy estamos dando uno aquí. Creo que son muchísimos pasos. Si uno ve la historia del feminismo, las primeras reuniones en donde se juntaban mujeres, para decir, bueno, ¿y esto que yo aprendí de cómo ser las mujeres puede ser distinto? Eran reuniones después de largas jornadas de trabajo, ¿sí? En donde feministas, sindicalistas abrían espacios de reflexión. Entonces, son muchísimos pasos simultáneos, convergentes que tenemos que ir dando los hombres. Hoy llegaron 12 estudiantes al primer círculo presencial. Tenemos ya varios círculos en Zoom, actualmente incluso funcionando. Y los pasos tienen que ver con empezar a hablar en primera persona, empezar a hablar no solo de lo que me preocupa y lo que hago y el cargo que tengo, sino de las cosas que siento, las contradicciones que tengo, lo que pasa en el espacio doméstico, lo que pasa en el espacio laboral, hablar de mi malestar. Los hombres andamos cargando muchos malestares. El que no tiene problemas de alguna adicción al internet, al trabajo o alguna sustancia, al sexo, tiene problemas de salud que ya vienen acumulándose, tiene toda una disociación con respecto a las emociones, cuando tiene miedo, o cuando se siente amenazado, cuando está tristeza, se pone la máscara del control y le da de la violencia. Tengo 20 años trabajando eso. Y le preguntamos a los hombres, ¿y qué sentiste? No, mucho enojo. Sí, pero ¿qué más? No, estaba encabronado. La ira, todos los similitudes. Y ya casi un trabajo arqueológico después de un rato. No, pues me sentí muy solo. Tenía mucho temor de que me fuera a abandonar. Me sentí evidenciado, eso le pasó a mi papá fuertemente. Me sentí puesto en evidencia. Mi investidura de maestro hace 2 semanas, un profe decía, no, es que yo me violenté como estudiante porque estaban atacando mi investidura, así como el rey. Entonces, bajarnos un poco de ese escalón del poder y empezar a platicar entre hombres sobre las cosas que nos preocupan. Entonces, eso para las personas mismas es un hito en su trayectoria de vida. Ayer llegó un compañero del primer ciclo y dice, es que este espacio es un oasis para mí. Aquí puedo ser yo, lo que aquí se habla, aquí se queda, y aquí puedo revisar mis relaciones, mi historia, los conflictos que voy teniendo en el trabajo, pero también con mis hijos varones, o con mis hijas, o la fragilidad en la que está mi pareja, que ya se está avecindando la jubilación y no sé qué hacer conmigo. Yo he trabajado toda la vida, mi papá trabajó toda la vida y se murió a las semanas de que le dieron la jubilación sin estar jubiloso. Entonces es abrir ese espacio más humanizante. Pero eso debemos hablar en pequeños grupos y yo invitaría a que si nos diéramos ese tiempo, aunque sea una media horita. Perdón, nada más para hacerle un poco de caso a la audiencia, paciente que tuvimos en YouTube. Tenemos 2 preguntas rapidísimo. A ver. Salma Gómez Ibarra dice, después de todos los talleres y acciones que desarrollan, ¿son evidentes los cambios de comportamiento de los hombres en los espacios universitarios y en sus relaciones con los otros? Pues estamos en ese proceso y vemos que, como ahora compartía Beno, sí hay procesos que se van abriendo de reflexión en el sentido es decir, algo que es importante quizá es ver que la vida privada, o hemos, digamos, construido esa idea de que lo privado es algo que no tiene que ver con lo público, ¿no? Es decir, cómo yo soy en casa no tiene que ver con cómo yo me relaciono en mi espacio de trabajo. Más bien es un supuesto, ¿no? Que hemos creído como esa división. Y lo que hemos visto en esto que compartía Beno es que paradójicamente en esos espacios en los que puedo hablar de lo que me molesta, que puedo descubrir, que puedo expresar cómo me siento, que puedo descubrir que no necesito ponerme en la autoridad, sino que puedo generar un diálogo, también va generando relaciones
distintas en el ámbito universitario. Y concretamente, recuerdo el caso de un compañero en los círculos que él detectó que había ejercido violencia contra sus estudiantes. No una violencia física, sino psicológica, en el sentido de descalificarlos, por ejemplo, constantemente. Y fue un punto de reconocimiento en el círculo que dijo, me doy cuenta de eso. No es una de las palabras como muy socorridas en el círculo, ¿de qué me doy cuenta? Y en ese darme cuenta, entonces descubro que puedo ir por otra vía. Entonces lo estamos viendo todavía. El gran reto es que la universidad es muy grande, pero vemos que realmente se va moviendo esa posibilidad de generar vínculos distintos, por ejemplo, profesores con estudiantes y también profesores con sus colegas de trabajo, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Y ya, por último, Yolanda Hortelano Moncada dice, buenas tardes, a las personas que aparecen en los tendederos, ¿se les invita a los talleres o ellos llegan? Se les está invitando. Avisé ya que en octubre se abren estos grupos. Yo tengo la hipótesis de que una persona que sale en un tendedero pasa un poquito por las etapas de duelo que describe Kübler-Ross ante la muerte. Primero la negación, después el enojo. Entonces, negación y enojo son malas combinaciones como para ir a buscar ayuda. Después la depresión, ¿sí? Y después ya actitudes que me ayudan a superar esto. Entonces, sí, están invitados y bueno, estamos invitando. Muy pronto les va a llegar la carta avisando de estos grupos a las personas titulares como para que hagan una invitación cordial, no como castigo, eso corre por otro lado, sino como una oportunidad. Entonces estamos en eso. Y hay uno de los compañeros también de los grupos, apenas se está empezando a ver y espero que se empiece a ver más. Aquí ya se está viendo por la proporción de hombres que hay presentes. Pero también hay uno de los que llegó a Círculo de Reflexión, dice, no, pues yo salí denunciado en un tendedero y de que me acerqué demasiado a un estudiante y le dije algo al oído. Y yo siempre me he llevado muy cercanamente con los y con las estudiantes. La semana siguiente se cae frente a mí una compañera en la escalera en la facultad. Yo tuve el impulso de levantarla y dije, no. ¿Necesitas ayuda? Me paré, ¿necesitas ayuda? Y llegó otra chava que la ayudó a levantarse. Y a mí a la semana me pasó lo mismo, una chava que se cayó en bicicleta ahí pasando las islas y me acerqué con más cuidado. Entonces, es aprender un poco lo que pasa. Y uno de los compañeros dice, no, es que nosotros vivíamos en una casa en Coahuila, éramos 4 hermanos y cada quien tenía una ventana en una dirección diferente. Y el mundo que veíamos de nuestra ventana, el atardecer, el amanecer, era distinto. Entonces él coloca en el círculo de reflexión el tema de la perspectiva. Yo me puedo acercar contigo, ¿sí? Muy amablemente según yo, y tú te puedes sentir invadida o agredida. O en el sector salud, mi reinita, no soy tu reinita, viejita, ¿no? O sea, estar como más perceptivo de lo que yo digo como normalizado y la recepción del otro lado. Y lo que dice Débora Tájer es el consentimiento. El tema del consentimiento es un tema absolutamente fundamental en las relaciones humanas. Ahora, el consentimiento expreso del otro lado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ya para. Muchísimas gracias. Yo nada más quería agradecer a las CINICs de los Institutos de Biología, Ecología, Biomédicas, Fisiología Celular y Matemáticas por organizar esto y por invitarlos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y ojalá que sigamos teniendo estas actividades con las CINICs. Gracias. Gracias por la invitación. Ahora sí, gracias a todos y seguimos con la actividad para hombres. Los dividimos 1, 2, 1, 2. A ver, Y los sí, dos bueno. se salen y los unos se adelantan para acá. Sí. Entonces, ¿cuántos vamos a quedarnos aquí? Muchas gracias a todos.